De pequeña era muy unida a mi familia materna. Mis abuelos y mis tíos siempre organizaban reuniones y eventos familiares, los cuales siempre eran aptos para todos. Sin el afán de presumir, creo que mi familia era de esas que bien podrían salir en las portadas de una revista. La familia de mi papá era otra historia. No se llevaban mal, pero solo recuerdo ver a mis tíos paternos por la calle y, de vez en cuando, mi papá me decía que esa persona era mi tío o que esos niños que iban caminando a lo lejos eran mis primos. Sin embargo, a pesar de esas situaciones, yo no los conocía para nada. De niña pensaba que se odiaban y por eso no los veíamos, pero ahora que soy adulta puedo comprender que ellos no se odian, es solo que demostraban su amor de diferente manera, sin mencionar que su familia se había desintegrado desde hacía muchos años. Mi abuela, a quien no conocía ni de vista, era una especie de hippie anti-reglas, la cual nunca pudo adaptarse a la sociedad o al rol que ésta le marcaba. Por ende, cuando su tercer hijo, o sea, mi padre, cumplió los 8 años, antes de que su esposo llegara del trabajo, los reunió a todos y les dijo que tenía que irse, que ella sabía que iban a estar muy bien y que siempre lucharan por encontrar la felicidad, aun cuando los demás no lo vieran como lo correcto. Mi padre dice que, aunque nunca la volvieron a ver, siempre envió dinero para ayudar a su esposo con los gastos y también les mandó cartas con fotografías hermosas de los lugares por los que viajaba. Por lo tanto, ninguno de sus hijos se sintió realmente abandonado por ella, aunque es obvio que, en mayor o menor medida, sí los terminó afectando. La mayoría siguió su consejo demasiado bien y eran bastante individualistas. Esa era la principal razón por la que no se juntaban, pero todos los hermanos sabían que podían pedirse ayuda mutuamente en caso de necesitarlo. Y, desde mi punto de vista, ese es el comportamiento más importante en una familia. Después de todo esto, supongo que es raro decir que mi abuela le mandó una carta a mi padre para que yo fuera a visitarla por una semana. Al principio, mamá se negó, dijo que no podían dejarme a solas con una mujer que jamás se había tomado el tiempo de conocerme. Pero mi papá respondió diciendo que, si no iba, entonces ¿cómo planeaban que algún día me conociera? Siempre he creído que la única razón por la cual mi papá quería que fuera era porque, en el fondo, ansiaba que su madre lo invitara a pasar tiempo con ella. Honestamente, yo no sabía qué opinar al respecto. Era muy pequeña y la idea de conocer a un familiar desconocido en nuestro árbol genealógico me parecía, hasta cierto punto, emocionante, como una aventura de mis libros de fantasía. Sin embargo, al ver que a mamá no le gustaba la idea, empecé a pensar que, si no me dejaban ir, no sería el fin del mundo. Recuerdo que mi papá le preguntó a uno de sus hermanos sobre la carta que su madre había enviado, y él le dijo que quería conocer a sus nietos, que él había mandado a sus hijos como 2 meses antes y todo parecía estar bien. Por lo que mi madre terminó accediendo. Me sorprendió bastante la vida que mi abuela llevaba. Ella era una mujer encantadora, pero su casa estaba alejada de todo y rodeada por un bosque inmenso y tenebroso. Nunca iba al supermercado y, hasta donde yo supe, nunca salía del bosque. Cultivaba su propia comida, criaba su propio ganado para la carne, ni siquiera tenía luz en su casa. Usaba velas que ella misma fabricaba. Aunque aún era una niña sin un conocimiento muy profundo del mundo, sabía que visitar a la abuela era como retroceder varios años en el tiempo. Sin embargo, como buena niña de 8 años, me encantaba la idea de pasar unos días en el campo y explorar los secretos del bosque. La primera mañana ahí hablé con mi madre por un par de minutos. La señal no era muy buena, así que se escuchaba muy distorsionado y la conexión se perdía muy seguido. Solo le dije que estaba bien y que la casa de la abuela era un poco extraña, pero linda. Recuerdo muy bien que cuando colgué, mi abuela me vio con el teléfono en la mano y me dijo que eso asesinaba las neuronas de mi cerebro cada vez que lo pegaba a mi oído. La verdad, no supe cómo responderle, así que solo lo puse en mi bolsillo. El resto del día se la pasó hablando conmigo y enseñándome a ordeñar,
además de muchas cosas para crear una casa prácticamente autosustentable. Tenía algunas ideas un tanto fuertes como para que una niña de tan corta edad, como lo era yo en ese momento, pudiera comprender. Sin embargo, ahora de adulta, comparto demasiadas de sus ideas. En mi segundo día ahí, hablé de nuevo con mi mamá y después mi abuela me dijo que, si quería, podía ir a explorar el bosque yo sola. También me dijo que había una especie de camino en donde no parecía que hubiese hierba y que no me alejara mucho de él para así poder regresar. Le dije que sí y fui. Estaba muy emocionada, pues jamás había hecho algo así, y apenas entré en el bosque sentí la emoción de estar en un lugar nuevo y desconocido. Los árboles altos y las ramas crujientes bajo mis pies me hacían sentir como si estuviera en otro mundo. Pero esa sensación duró poco, pues después de un rato comencé a sentir un poco de incomodidad. Era como esa sensación que se tiene cuando alguien te está observando. Constantemente volteaba a ver quién era, pero por más que lo intentaba, no lograba ver absolutamente nada que no perteneciera al bosque. Decidí seguir caminando. Supuse que probablemente se debía a que era un lugar nuevo y que quizás solo era mi cerebro estando en alerta. Cuando, de repente, escuché un chicheo saliendo de entre los árboles. Me di la vuelta, pero no había nadie a mi alrededor. Sacudí la cabeza y seguí adelante, pero la sensación no desapareció. Creo que caminé por 1 o tal vez 2 minutos más cuando volví a escuchar el chicheo. Sin embargo, esta vez parecía salir de todos lados, y decidí que lo hermoso de la vista no valía lo que estaba sintiendo, así que me di media vuelta dispuesta a volver a la casa de mi abuela. Y entonces la vi, una criatura extraña. Estaba parada a solamente unos 2 metros de mí. Su cuerpo era un tanto extraño, no lo sé, quizás me dejó llevar por los recuerdos de una niña de 8 años, un tanto asustada, pero siempre que lo recuerdo no puedo ignorar que parecía estar hecho de madera vieja, cubierta de musgo y hojas secas. Como si fuera ropa. Aunque, a decir verdad, asemejaba más a una capa o alguna especie de túnica muy rústica. Llevaba una máscara tallada con un tronco, con una sonrisa inquietante. Nunca había visto nada igual. Al principio, pensé que podría tratarse de otro niño, pero algo dentro de mí no podía asegurarlo con exactitud. Lo saludé, pero solo inclinó su cabeza, como si fuera la primera vez que veía a un ser humano o como si no pudiera comprender mi idioma. Supongo que fue mi mentalidad infantil, pues, mientras más lo veía, su disfraz me parecía más adorable. Le pregunté dónde vivía, pero ahora inclinó su cabeza para el otro lado. Metí mis manos a los bolsillos de mi sudadera solo para sentir el papel encerado que envolvía los dulces que mi abuela había preparado solo para mí. Estaban hechos con algunas frutas. La criatura se acercó un par de pasos, aún con su máscara puesta. Era fácil ver que estaba olfateando. Yo le sonreí y le pregunté si quería uno. Desenvolví el papel encerado y extendí mi mano para que tomara uno. Sin embargo, la criatura me arrebató los dulces de la mano y me empujó con fuerza antes de subir a un árbol a una velocidad sobrehumana. Mi mano estaba llena de espinas, así que, llorando, corrí de vuelta a la casa de mi abuela. Ella me curó, pero no le dije nada porque recordé una vez en la que escuché ruidos debajo de mi cama, y mis padres solo me dijeron que era mi imaginación, que dejara de decir esas cosas. Estaba segura de que había escuchado ruido, así como de lo que había visto en el bosque, pero también estaba segura de que no me iban a creer. Por la noche, mientras me acurrucaba en mi cama, escuché un suave golpeteo en la ventana. Volteé, pero no vi nada ahí, así que pensé que tal vez había sido el viento que había empujado una rama del árbol que estaba afuera de mi habitación y era lo que había provocado el sonido. Pero lo volví a escuchar, esta vez un poco más fuerte que la vez anterior. Volteé rápidamente y vi a esa criatura fuera de mi ventana, y en la mano derecha sostenía lo que parecía ser una bolsa. Al principio, no estaba tan segura si abrir la ventana o no.
Sin embargo, aquella criatura señaló la bolsa y se escuchó que la dejó caer al piso para después irse corriendo tan rápido que, si no estuviera mirándolo casi sin parpadear, no lo hubiera visto. Después de algunos segundos, me asomé y vi un montón de nueces tiradas alrededor de la bolsa, junto con un pedazo de corteza de árbol con arañazos que formaban las palabras jugamos. Levanté la bolsa y vi que solo tenía nueces, y estaba hecha de ramas trenzadas entre sí. Supuse que se trataba de una ofrenda de paz o algo por el estilo. Por lo que, a la mañana siguiente, después de ayudar a mi abuela con las labores de su hogar, le pedí permiso para volver al bosque. Como dije antes, creo que siempre culparé a mi inocencia infantil por exponerme tanto al peligro. Pero recuerdo que al adentrarme de nuevo algunos metros bosque adentro, escuché de nuevo el chicheo, por lo que volteé, esta vez sabiendo exactamente con lo que me iba a topar. Sin embargo, no vi a nadie. Creí que se pudo tratar de un ave y mis ansias de verlo de nuevo, hasta que escuché un segundo chicheo. Esta vez, me di cuenta de que venía de arriba. Así que volteé y ahí estaba, sentado en la rama de un árbol. Apenas me dio tiempo de verlo, pues de inmediato se dejó caer de espaldas y de alguna manera que no puedo explicar por lo rápida que fue, cayó de pie. Eso me sorprendió mucho, era como un gato. Además, el árbol estaba muy alto. Volvió a inclinar la cabeza de un lado a otro mientras me miraba fijamente. Le dije un hola y después le pregunté qué es lo que era, y no sé cómo explicar esto, pero me imitó y respondió exactamente lo que yo había dicho, usando mi voz y todo. Al principio, pareció que le costó trabajo, pues decía las palabras entrecortadas o simplemente se comía algunas letras, pero después de más o menos unos 5 intentos, pudo imitarme tan perfectamente que me dieron escalofríos en la espalda. Así que no le respondí nada, solo me le quedé viendo, y él a mí, aunque casi enseguida me preguntó, usando de nuevo mi voz, ¿traes más dulces? Yo le respondí que no, y él se quedó callado, mirándome fijamente con esa máscara que tenía, esa perpetua sonrisa mal tallada. Podía sentir cómo se había enojado conmigo por no haberle llevado más dulces a nuestro encuentro. Eso me hizo sentir incómoda y con algo de peligro, por lo que le dije sonriendo y tratando de sonar lo más amable posible que ya debía volver con mi abuela. Tenía mucho miedo de enfadarlo más. Así que di un par de pasos con la intención de volver. Sin embargo, esa cosa me dijo, aún usando mi voz, que creyó que yo quería jugar con él, y al ser una niña tan pequeña en ese momento, le dije que sí solo porque no sabía cómo decirle que no. Le pregunté a qué quería jugar y, sin pensarlo mucho, me respondió que quería que jugáramos al escondite. Contaría hasta 50 y yo tendría que esconderme. Yo accedí, no porque me pareciera divertido, sino porque creí que tal vez podría, de esa manera, tratar de escabullirme a la casa de mi abuela. Pues cada parte de mi instinto de supervivencia me decía que debía irme. Recuerdo que caminé en dirección a la casa de mi abuela a paso apresurado mientras contaba, y al mismo tiempo yo también estaba contando mentalmente para saber en qué momento debía comenzar a tratar de ocultarme. Hasta llegar a casa de mi abuela, y cuando llegué a 50, empecé a caminar con más precaución, escondiéndome detrás de árboles o algunas rocas lo suficientemente grandes como para que yo fuera cubierta por ellas. Ahora que sabía que me estaba buscando, estaba mucho más alerta y asustada. Estaba detrás de un grueso tronco de un árbol, y recuerdo cómo decidí asomarme para ver si no estaba cerca de mí. Cuando, de la nada, cayó detrás de mí. Aún usando mi voz, me sujetó por el hombro con mucha fuerza y comenzó a reír, diciendo que me había encontrado. Sus manos en serio se sentían muy extrañas, era como si ramas muy duras se enterraran en mi piel. Como pude, me libré de sus dedos y le dije que lo sentía, pero debía volver a casa. Pareció molestarse por eso, pero yo seguía insistiéndole que debía irme y que no podía quedarme más tiempo o mi abuela se iba a preocupar. Por lo cual me dijo que, si le ganaba una carrera, podía irme. Honestamente, no planeaba seguir su juego.
Yo creí que, si le decía que sí, podría correr en dirección a la casa de mi abuela y, de esa manera, lograr salir del bosque. Recuerdo bien que le dije que estaba bien, y antes de que él pudiera decir cualquier otra cosa, yo comencé a correr lo más rápido que podía. Escuchaba cómo esa cosa iba detrás mío, se reía y me decía que me iba a alcanzar. A lo lejos, podía ver la casa de mi abuela, y por un momento creí que podría lograrlo. Sin embargo, cuando estaba solo a unos cuantos metros de lograr salir del bosque, esa cosa cayó frente a mí desde la copa de uno de los árboles y me dijo que parecía que estaba tratando de huir de él. También me dijo que yo no podía irme de ahí. La pierna me dolía, pues al caer me había enterrado algunas espinas, y sabía que, aunque intentara correr, no podría hacerlo a la misma velocidad de antes. Eso sin mencionar que esa cosa parecía estar jugando conmigo, pues por cómo se movía, era más que evidente que era mucho más fuerte y veloz que yo. Le volví a decir que mi abuela me esperaba en casa y comenzó a reírse. Solo que esta vez no usó mi mismo tipo de voz para eso, ahora la voz parecía más profunda y sombría. Era muy parecida a la de un adulto que ha fumado 10 cajetillas al día durante toda su vida. Incluso me atrevería a decir que sonaba algo robótica. Recuerdo que esa cosa dio un paso hacia mí mientras no dejaba de reírse, y en ese momento escuché la voz de mi abuela llamándome. Esa cosa me miró y, con esa misma voz rasposa y profunda, me dijo: «Tu abuela es la bruja del bosque», y después de eso se echó a correr bosque adentro. En ese momento, mi abuela llegó a donde yo estaba, me ayudó a levantarme y me llevó a la casa. Me atreví a decirle lo que me había ocurrido, y ella se asustó mucho. Me enseñó un dibujo que ella misma había hecho, donde aparecía esa cosa, y me contó que la verdad no tenía la menor idea de qué era lo que esa cosa era, pues solo la había visto rondando en las cercanías un par de veces, pero siempre le había dado escalofríos. Pues una vez lo había visto despellejar vivo a un conejo por pura diversión. Pero había considerado que no era tanto una amenaza, pues cada vez que esa cosa la veía, se alejaba a gran velocidad y jamás había intentado interactuar de ninguna forma con ella. Pero después de lo que le conté, ella me dijo que tal vez esa cosa había sido la responsable de la desaparición de algunos niños del pueblo más cercano, y que no podía creer que solo por querer conocer un poco más a sus nietos, nos había expuesto a tanto peligro. Me dijo también que en este mundo existen cosas y criaturas que van mucho más allá de la imaginación de cualquier persona, y que nosotros, los humanos, muchas veces simplemente nos negamos a creerlo, pero que son perfectamente visibles para todo aquel que esté dispuesto a verlas. Yo le conté lo que esa cosa me dijo sobre ella, pero mi abuela me dijo que no sabía de lo que estaba hablando, y después de eso me dijo que no podría quedarme los días que me faltaban, pues no sabía que podía hacerme esa cosa o si podía intentar meterse a la casa. Me prometió visitarme después en la ciudad, pero una vez que me despedí de ella y volví a mi casa, nunca más la volví a ver ni a saber más de ella. Lo último que supe fue que la abuela ya no quiso que ninguno de los nietos faltantes le fuera a visitar, por lo que nadie más la volvió a ver. Hoy en día, que soy adulta, no estoy segura si ella ya murió o sigue viva, pues ni siquiera mi papá lo sabe. Siempre pienso en esa cosa y en lo que pudo hacerme si mi abuela no hubiera llegado a salvarme ese día. Pero también, a veces me pregunto si mi abuela realmente era una bruja o si esa cosa le tenía miedo. Supongo que nunca lo sabré. Comunidad de relatos de terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo, derechos a quien corresponda.